Bendecidos para bendecir. La bendición produce fruto del Espíritu Santo, fe. Bueno, Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Estamos compartiendo sobre la fe. Esta semana que inicia el domingo pasado, estuvimos compartiendo que nuestra fe nos lleva a ser fieles y comprometidos con Dios. Fieles, apegados, sin salirnos del carril, teniendo presente, teniendo en mente, teniendo en cuenta, no separarnos de eso. Cualquier desvío, cualquier cosita, por muy pequeña que sea, es infidelidad. Sí, no hay ningún tipo de cuestionamiento. O eres frío o eres caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y todos estamos, como quien dice, en ese caminar, en ese largo trecho, en esa carrera. Y esa carrera debemos de correrla de tal manera que obtengamos el premio. Sí, es fidelidad, apego, mantenerse. Y por supuesto, la siguiente cosa que se origina de la fe: fidelidad en la esperanza, compromiso. Compromiso en labrar, obedecer para hacer aquello que Dios nos puso en las manos. Y hoy vamos a tocar algo interesante, ¿sí? Como dice la Escritura en Santiago capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin espíritu. ¿Qué es la muerte física? Es la separación del espíritu y el alma del cuerpo humano. El cuerpo se queda en la tierra y el alma va a donde Dios determina. En Génesis 2.7 dice la Escritura que Dios hizo, en el contexto, que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y en Génesis 2.7 dice: y sopló Dios aliento de vida sobre el hombre, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, al el hombre ser un ser viviente, estaba viviendo y comenzó a vivir por el aliento de vida que Dios le da. O sea, la vida que todos tenemos se la debemos a Dios. Y como se la debemos a Dios, cada uno de nosotros toma la decisión de ver cómo honramos a Dios, o cómo, por decirlo así, en términos de finanzas, cómo se le paga a Dios. Porque si esta vida se la debemos a Él, tenemos una deuda con Él, hablando en términos financieros. Pero en cuanto al término familiar, si le debemos la vida a Él, si Él nos creó, nuestra motivación o nuestra decisión debe ser el corresponderle con agradecimiento. Sí. Entonces, cuando nuestro cuerpo se queda sin el espíritu, allí hay muerte física. También algún día vamos a tener que escuchar la decisión si vamos a tener vida espiritual o muerte espiritual, que eso es eterno. Pero, aunque es otro tema, aunque es otra enseñanza, pero sí la debemos mantener presente. El desear, el querer y el vivir de tal manera, dependiendo de Dios, agradecidos a Dios para servirle a Dios, convencidos de que por la obra de Jesús en la cruz tenemos vida, y vida eterna y en abundancia. Entonces, la fe sin obra, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obra está muerta. Entonces, referirnos a la fe no es intelectual. La fe no es la reunión de un grupo de personas y amigos
que nos ponemos a debatir, nos ponemos a discutir términos, enseñanzas, principios. ¿Sí? La fe me lleva a la obediencia. Las obras de nuestra fe son producto de nuestra obediencia. Y en el contexto de Santiago habla de Abraham, que Dios le habló, Abraham le creyó, pero Abraham obedeció. Habla de Rahab la ramera, ella creyó, pero obedeció. Tomaron decisiones que le llevaron a acciones, y esas acciones le condujeron a una vida bendecida, una vida llena de fruto, buenas acciones que le llevaron a tener buenos resultados y por supuesto tienen que ver con el bienestar de toda la humanidad, tienen que ver con la bendición que es Jesucristo y la bendición que produce fruto del Espíritu Santo. Nos enfocamos en que la fe sin obras es muerta. O sea, que las obras muestran una fe viva. Las obras muestran que nuestra fe no está estancada, no es teórica, no son puros conceptos. Nuestra fe es producto de escuchar la palabra de Dios y accionar con la palabra de Dios. Muchos podemos resaltar que Pedro caminó sobre las aguas y que la fe de Pedro era inquebrantable, pues realmente Pedro caminó por la palabra que Jesús le dio. Y Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando se dio cuenta y tuvo miedo de lo que estaba caminando y de cómo estaban las condiciones climatológicas de ese momento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Vemos que la fe tiene enemigos como el miedo, la inseguridad, las dudas, que todas se relacionan en el mismo momento para hundir a una persona que camina en la fe. La fe tiene un buen pasamano o algo de lo cual agarrarse, la palabra de Dios. Y la fe medita, reflexiona y aplica la palabra de Dios para conducirse en esta vida. Y esa conducción son obras, entre paréntesis, buenas acciones que te van a llevar a entender, como dice la Escritura en Efesios 2:10, pues somos hechura suya, somos hechos por Dios, somos creados por Dios, sopló aliento de vida como les he compartido, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados a la imagen de Jesús. ¿Qué significa? Que Jesús es primero y nosotros después. Y Jesús es primero en creación, existe en sí mismo, y nosotros también somos personas que existimos, somos reales. La vida no es un surrealismo para vivirlo de tal manera, no es subliminal, la vida es real. Y la existencia es propia, la de Dios, pero la existencia nuestra es producto de la voluntad de Dios. Entonces, esa existencia me va a llevar a entender que soy hechura suya, creado en Cristo Jesús. O sea, antes de Dios crearnos, el modelo es Jesús. Y de tal manera que podemos mejorar nuestra vida, podemos mejorar los resultados de nuestra vida, podemos levantarnos, seguir adelante, avanzar, progresar, prosperar, ser bendición, bendecir a otros, si seguimos el ejemplo de Jesús. Porque simple y llanamente, si fuéramos automóvil, todos los repuestos o todos la ingeniería que tiene Jesús, la tendríamos nosotros. No seríamos imitación, seríamos hijos nacidos de nuevo, personas creadas. Somos hechura suya, pero a la imagen de Jesucristo, para andar en buenas obras que Dios preparó de antemano, para que estemos en ellas. Dios nos creó para andar en buenas obras, entendiendo que nuestra creación fue voluntaria de Dios. Nuestro origen está en Él. Cierto que no pediste nacer,
no eres un aborto, no eres un accidente. Eres producto de un plan con propósito. Eres producto de un plan divino, de alguien que te creó porque te ama, de alguien que te creó porque tiene buenas intenciones, de alguien que te creó para que disfrutes en esta vida, para que vivas quieta y reposadamente en esta vida. Dios te creó a su imagen y semejanza para que andes en buenas obras. ¿Ok? Te creó para que tengas vida. Vida es aliento, ánimo, motivación, que puedas inyectar en otros. Ese espíritu que obra, el mismo espíritu de Cristo Jesús, para avanzar, para creer, para mantenerte en los momentos más difíciles de tu vida. Porque así como Jesús los superó, los aguantó, sobrevivió a ellos. Porque ¿cómo es posible? Jesús sobrevivió a la cruz, no, Jesús murió. No, Jesús murió, pero al resucitar se sobrepuso a la cruz, se sobrepuso a la muerte y venció a aquello que no había sido derrotado hasta ese momento, la muerte. Porque la muerte es sorbida en victoria. Dice el Señor, las obras son las buenas acciones que Dios nos guía a hacer en esta tierra. ¿Okay? Y esas obras son vida, son inspiradoras. Esas obras dejan sorprendido a los demás. La gente se pregunta, pero ¿por qué usted piensa? ¿Por qué usted hace eso de esa manera? ¿Por qué usted tiene su hogar así? ¿Por qué usted tiene su economía así? ¿Por qué usted sigue teniendo ánimo? ¿Por qué razón? No estoy hablando de perfección, estoy hablando de el agarrar un segundo aliento, el ser renovado como la águila es renovada con su fuerza y volver a volar como volaste un día. Eso solo lo hace Dios. Ese el que estés en una cama, postrado en cama, con declaraciones de muerte, con profecías de muerte, que los que conocen de este tiempo, los que son la inteligencia de este mundo, te diga vas a morir y al otro día estés vivo, estés respirando, es porque simple y llanamente el que da aliento de vida, el que está contigo, te hace tener una fe que no está muerta. Porque si tu fe es viva, tu fe te va a llevar a buenas obras. Y lo que da testimonio de que tienes una fe viva son tus obras, son tus buenas obras, tus buenas acciones, las cosas que Dios permite que hagas y que logres por encima de todo. Y en segundo lugar, Dios me guiaba a compartirles con respecto a esa fe, esas obras, ¿cómo son? ¿A qué las podemos comparar? ¿Con qué las podemos medir? Juan capítulo 14, verso 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Tu fe, lo mínimo que te va a llevar a tu fe es hacer las obras como las que Jesús hizo. Es lo mínimo, el tamaño mínimo es eso. Pero Jesús mismo sigue, hace pausa y dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice que nosotros en este tiempo, si estamos en Cristo, no solo haremos las obras que Él hace, sino aún mayores, porque Él va al Padre. Sí, y el Hijo no hace nada contrario a lo que hace el Padre. Jesús no vino a crear nada nuevo, a inventarse algo nuevo. Jesús vino a mostrar que la vida y el plan que Dios ha tenido por siempre y siempre para nosotros es algo nuevo para nosotros, porque si nunca lo hemos vivido, si nunca lo quisimos vivir, si estábamos desviados de eso, una vez que lo conocemos, lo vemos como nuevo, pero llegamos a entender que eso lo había creado Dios antes de la fundación del mundo para nosotros. Y esa vida implica, lleva consigo o tiene como resultado hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Tener una relación con el Padre, tener una buena relación con los seres humanos, hacerle bien a los seres humanos,
ser de bendición para las demás personas. Y por ello Dios introduce dentro de las relaciones humanas lo que es amar, lo que es perdonar. De amar parte de todo. Si amas vas a perdonar, si amas vas a pedir perdón, si amas te vas a arrepentir, si amas no vas a endurecer tu corazón, si amas no vas a endurecer tu servicio, de no aceptar tu falla, de corregirte, porque si usted no se corrige, porque cuando nosotros enfocamos, vemos, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es corregirte a ti mismo, arrepentirte. ¿Por qué? Porque la salvación es personal y la decisión de cambio es voluntaria. Sí, pero con Dios es que logras todas estas cosas al obedecerlo a Él. Dice que lo mínimo que vas a hacer son cosas como las que hizo Jesús, pero aún mayores hará, porque Él va al Padre. Las obras, además de buenas, serán mayores a las del Señor Jesús. Las obras se hacen por creer en Jesús. ¿Sí? Repitiéndoles nuevamente el versículo de Juan 14:12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree. Ser creyente, ser cristiano, ser creyente es creerle a Jesús. Ser cristiano es vivir como dice Jesús que se viva, o más que como Él lo dice, vivir como Él vivió, en esa conducta revelada del Padre para vivir en comunión con el Padre. Porque no se trata de que yo voy a buscar las estrategias, voy a crearme las ideas para vivir con el Padre, de manera de agradar al Padre. No, el Padre nos da su palabra y nos enseña cómo vivir. Y eso hace que estemos siempre delante de Él contritos y humillados, conscientes que nuestra vida va en perfeccionamiento cada día. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, debes persuadirte. Y persuadirte es, siempre tienes que estar inclinado a eso, siempre tienes que estar motivado. Eso debe ser tu ánimo, eso debe ser tu aliento, eso debe ser tu reto, tu lucha. Que el que comenzó el trabajo en ti, el que está transformando tu vida, lo va a perfeccionar hasta el día que Jesucristo vuelva. Por ello, la fe me lleva a tener una fe inquebrantable, una fe fiel, una fe comprometida, una actitud comprometida. Porque no se trata de ir a un trabajo 8 horas y después de salir de trabajo, después de esas 8 horas, dejar mi trabajo en la calle o en la empresa o en el lugar de trabajo y llegar a mi casa y ahí soy otra cosa. Allí no soy empleado, ¿no? Creo que como somos empleados, como somos responsables, como somos diligentes, más que creo es el deber ser. Debo de ser en casa. Y si no lo soy en casa como lo soy en el trabajo, necesito arrepentimiento, necesito esa perfección que el Señor habla, necesito el compromiso. Debo de tener el compromiso y seguir adelante a pesar de los dardos, a pesar de las tempestades, a pesar del viento recio, a pesar del fuego. ¿Okay? Entonces, caminamos entendiendo que cuando caminas en la fe, cuando andas en la fe, andas en el Espíritu y produce las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Y al producir el fruto del Espíritu Santo, te hallas entendiendo, te hayas capacitado, te hayas apto, ¿okay? Para tener una fe viva. Y una fe viva produce buenas obras. Porque como dice en Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Y esas obras, ¿qué medida tienen? Lo mínimo en medida de tus obras debe ser obras iguales a las de Cristo Jesús. Y lo máximo, cosas mayores harás, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Y todo está iniciado, fundamentado en la bendición. La bendición, dijo, el que cree en mí. En Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Ninguna vida en este mundo cambia por otra persona. No, cambiamos por lo que hizo Jesús. Cambiamos por la obra de Jesús en la cruz.
sea Dios glorificado en tu vida, sea Dios alentándote. Que la fe no es ser de otro mundo. La fe te lleva a que siendo de este mundo estableces el reino de los cielos aquí en la tierra. Manifiestas el reino de los cielos aquí en la tierra. Dios se manifiesta y Dios se glorifica. Que Dios tenga cada día esa misericordia renovada para nosotros, que la tiene. Que nosotros entendamos que Dios tiene misericordia renovada cada día. Que entendamos que Dios nos ama y que Dios nos revela sus planes y sus propósitos porque nos ama como hijos. Él sí es un padre. Él sí es padre que ama. Si los terrenales, los padres humanos, amamos a nuestros hijos y le regalamos lo que podemos que nos pidan y quisiéramos darle todo lo que nos pidan, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se le pidan para tener el fruto del Espíritu Santo? En el nombre de Jesús. Fe. Padre, gracias. Señor, te pido que tu palabra sea renovadora, tu palabra sea alentadora, tu palabra sea edificante y tu palabra sea, Señor, para alimentar de fe y espíritu de vida a quien escucha y a quien ve. Que nada le haga falta, que nada le haga daño, Señor. Que tu palabra nos lleve a tener esa fe fiel, una fe fidedigna, Señor. Una fe comprometida, una fe, Señor, que se mueve en las buenas obras que preparaste, en las buenas obras que se hacen por obediencia, y que esas buenas obras son grandes, Padre. Gracias a ti. Espíritu de Dios, ordenamos que toda enfermedad se va. Oro, Señor, que toda enfermedad se quita. Declaro en el nombre de Jesús que todo lo que esté afectando bronquios, pulmones, sistema respiratorio, todo lo que produzca dolor de cabeza, dolor en la coyuntura, dolor en el cuerpo, ahora mismo suelta a quienes estén quebrantados de salud. Se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el que no tiene fe, produce fe, Señor, para tu gloria y honra. Y oro que toda enfermedad se somete a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, toda enfermedad se va, toda enfermedad se quita, toda enfermedad está anulada y desaparece para la gloria tuya, Señor. Nada es imposible para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Hemos estado compartiendo este tiempo. Recuérdate que has de escudriñar las Escrituras, revisar, ver y creer. Leer, entender y creer. Escudriñar, examinar y ser bendecido para bendecir. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo. El próximo viernes estaremos aquí a través de este canal para seguir edificando tu vida en Cristo Jesús. Amén.